Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Hoy estamos grabando en Luisiana. Saints Community Church nos abrió las puertas, nos hizo este pequeño estudio para que podamos estar juntos en persona, en vivo, grabando. Así que estamos agradecidísimos. Gracias JP y Mirna por estar produciendo este episodio. Y estamos emocionados. Yo estoy emocionada porque David lanzó su primer libro. Creo que va a ser el primero de muchos, espero. Y hoy vamos a dedicar este episodio a hablar de un tema que puede ser espinoso. Y no estoy haciendo referencia a nuestra productora, Mirna Espinosa. Ella no es espinosa, pero no de ese tipo. Uh-huh. No como un cactus. No, Mirna es lo opuesto a un cactus. Sí, sería un cactus de peluche. De peluche, Uh-huh. Sí, definitivamente. Pero, entonces, vamos a reenfoquémonos. Estamos aquí para hablar de algo que es un hilo, creo, no el central, pero es un tema que necesitamos tocar con hablar de tu libro, o sea, masculinidad, porque es hombre en camino. Aunque ya dijimos que es un libro útil para casi cualquiera, con muchos principios aplicables a cualquier vida cristiana, en realidad tenés el tema de los chavos en mente. A mí me conmovió y me sacudió bastante, a pesar de que nosotros nos dedicamos a trabajar mucho con gente que sirve en el ambiente de niñez vulnerable. El pasado noviembre, nuestro pastor Justin de Iglesia Reforma tocó un tema de masculinidad en medio de el Domingo de Religión Pura. El domingo antes era Domingo para el Huérfano, y él hizo una conexión directa entre la masculinidad ausente o tóxica y la vulnerabilidad de las mujeres y los niños. Y me voló la cabeza. Aunque está como implícito y como que sí lo ves, tintes de eso por ahí, por allá, cuando ya te lo exponen tan claro, es muy fuerte escuchar. Y no lo pensás, o sea, de verdad a mí me encantó. Si ustedes pueden buscar en YouTube Pueblos Vulnerables, Iglesia Reforma 2024, van a ver la serie completa, y esa fue el Domingo de Religión Pura, entonces se los súper recomendamos. Pero hoy vamos a hablar entonces acerca de masculinidad, y creo que vos lo hiciste más respondiendo a una necesidad y no porque te fascine hablar del tema. Sí, porque yo no soy... Mi sueño en la vida no es ser como pastor de hombres o algo así, ¿verdad? O sea, es una buena profesión para los que lo hacen, pero, o sea, no es... No sí, es tu llamado. Y no es como mi tema central, que yo siempre ando hablando de eso. Entonces sí, no me sentí tampoco tan bien equipado, honestamente. Pero sí veía la necesidad, y yo creo que después de hablar con tantas mujeres, uno detecta o puede ver, yo digo, ¿dónde paso más tiempo? Uno, leyendo los evangelios, ¿verdad? Viendo, y como digo aquí, el hombre más hombre, es Jesús, ¿verdad? La expresión perfecta de cómo Dios quería que se luciera la masculinidad, no tenemos que adivinar. O sea, fue Jesús. Entonces podemos, o sea, pero paso mucho tiempo leyendo los evangelios, y luego paso mucho tiempo, sí atiendo hombres y veo muchos hombres, pero más son mujeres. Entonces hablo con muchas mujeres y veo las situaciones que nacen, lo que ellas observan en sus esposos, en sus papás, en sus hijos, y veía como tantos patrones. Eso quiero decir, digamos, por tu línea de trabajo ya no es una sospecha, ya no es una estadística que lees, es recurrente y ves cierto Sí. o sea, un ritmo, un patrón repitente que merece ser mencionado. Sí, y luego ves en el mundo cristiano un movimiento que
Tiene el mismo nombre, masculinidad, pero ves, momentos, si seguimos esta ola, no seguimos a Jesús y tampoco contesta la gran problemática que estamos viendo con los hombres, ¿verdad? Les voy a leer algo rápidamente aquí, que dice, ¿qué tan hombre eres? Dice acá, una masculinidad bíblica dice, si estás buscando agregar ciertas actividades a tu agenda para profundizar tu hombría, podrías estar creyendo una mentira, que los hombres son aquellos que cazan, viven en condiciones salvajes y buscan que los demás se sujetan a su poder. Cuando entendamos nuestro papel único como hombres, honrando a las mujeres como vasos más frágiles, cultivando los jardines que Dios nos ha dado y trabajando con entusiasmo, responsabilidad y sabiduría, vamos a resultar pareciéndonos más a Jesús. Y eso, mis amigos, es la meta. No hay otro destino más masculino ni otro ejemplo más hombre que Jesús. Tu ejemplo a seguir es tu hermano mayor en la familia adoptiva del Dios Todopoderoso. Porque veía eso, o sea, es como que, bueno, para ser hombres, compra tu escopeta y juntémonos a las 3 en el bosque. Y es como, ¿what? O sea, ¿verdad? Conferencias Sí. con Monster Trucks y lucha libre. Lucha libre. Mira, muchos hombres de verdad disfrutan esa vaina. O sea, está bien, o sea, sean libres hermanos en Cristo. Sí, o sea, sí, te no hay juicio. gusta ir a cazar venados y eso, dale. Sí. Pero solo sabe que eso no es igual, no es sinónimo de hombría. Exacto. Sí, que hay cosas más masculinas y queremos motivar a nuestros hijos, hombres, a que hagan ciertas cosas porque eso es como que lo que hacen los hombres. Pero si nuestra definición de identidad se limita a ciertas actividades dictadas por la cultura, 100%, ¿verdad? Entonces, o sea, no Sí, sabes, ay, estoy pensando en mi hijo y cómo una madrugada me ofreció llevarme al aeropuerto. Yo no le pedí nada, yo tenía que estar en el aeropuerto muy temprano para ir a Costa Rica. Y él bien contento, se levantó a las 3 de la mañana y me llevó al aeropuerto sin que yo le pidiera. Y yo sé que parece poca cosa. Y me dejó y me abrazó, o sea, se ocupó de mí. Y yo le dije, mi hijo, vas a ser un buen papá y un buen hombre, un buen esposo. Y yo trato de afirmarle ese tipo de servicio y de amor y de protección para que él sepa que eso es ser un hombre. ¿Me entendés? Esa inclinación a servicio, ¿verdad? Que nosotras también como mujeres procuremos eso. Es difícil porque es una cultura súper tóxica. Pero hay momentos que vislumbra la esperanza y cuando, sobre todo el Espíritu Santo está obrando, vos estás orando. Digo, yo como mamá, o sea, yo como mamá que estoy orando por mi único hijo varón, ¿verdad? Cuando miro esos destellos de luz, yo procuro vos afirmar eso. Vos con tus hijas, cuando vos estás sirviendo a Andrea, cuando vos estás protegiéndola, cuando vos estás prefiriendo su felicidad a tu comodidad, ellas están viendo y eso es maravilloso, ¿verdad vos? Y que entonces como las mujeres alrededor de los hombres que estamos criando, valoremos ese tipo de masculinidad, es muy importante, creo yo. No, sí, y eso me da mucha esperanza, ¿sabes? Cuando interactúo con chavos como Juan Marcos. O sea, y digo porque Dios le ha dado como una porción de gracia que representa una una forma contracultural muchas veces, ¿verdad? Porque como es hombre, a mí me sirven. O sea, me define porque las demás me sirven, ¿verdad? Y es como si cuando vemos la vida de Jesús, totalmente contrario, ¿verdad? De que Él con las mujeres vulnerables se acercaba y se quedaba, se ponía de su lado, ¿verdad? Con los niños, los mantenía, los involucraba en la conversación. Vos mencionaste algo en Costa Rica que yo quisiera que lo volvieras a decir aquí en el podcast, acerca de cómo este hombre, ¿verdad? Hebreo, en esa cultura
donde los hombres, sobre todo que están en una posición de maestro, de rabí, o sea, era intocable, eran, es decir, inalcanzable en cierta manera, pero los niños querían estar con él. Y vos tocaste un punto ahí y no sé si elaboras un poquito. Sí, bueno, o sea, yo había leído en Mateo 18, ¿verdad? Y es un versículo, o sea, es un pasaje muy famoso por diferentes cosas, la confrontación, por ejemplo, los 99, el arrepentimiento, pero en sí, si tú lees, Jesús inicia hablando de los niños, entonces, porque los discípulos están, ¿y quién es el más grande o quién va a ser más grande en el reino de Dios? Y Dios jala a un niño, y solo con ese hecho de que el niño obviamente estaba cerca, vio a Jesús con cierta autoridad, pero también con cierta, hay una palabra que no sé cómo, approachability. Eso sería buena traducción. Pero no Sí. solo la capacidad, pero alguien que Accesible. accesible, que quisieras acercarte, ¿verdad? Ujú. Con él. Obviamente lo sintió como de cierta confianza, porque algo que traté de resaltar en eso es que sí habla de los, el buen pastor deja a los 99 en busca del uno, no hagas pecar a uno de estos pequeños, y etcétera. Y hay varias enseñanzas, pero hasta creo que es el versículo 18, dice, no la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos pequeñitos padezcan. Entonces me di cuenta por primera vez, momento, el niño estuvo ahí todo el tiempo. No fue como un prop en un set, Ujú. como miren ese niño por ahí. Tráiganme al niño Sí, ahora, ahora remuévanlo. Sí, ¿verdad? como que era el Rey León. Aquí está Sí, la criatura. sobre ruedas. Y, pum. No, el niño ahí, ahí estuvo con él, Mm, ¿verdad? ujú. Entonces eso me habla mucho y obviamente también como las personas que lo estuvieron viendo, o sea, incluyendo sus discípulos, Jesús quería que oyeran sus palabras, pero lo que nosotros tenemos que imaginar es que ellos no solo oían sus palabras como nosotros leemos, sino Jesús quería que vieran el niño con él mientras hablaba. Mm, mm. A Que, propósito, que la imagen que se les quedara era del momento en el que el niño estuvo cerca y cómodo. y él diciendo, mira, si uno de ustedes hace pecar a uno de estos, o sea, mejor se mueren, porque de verdad ahí lo van a ver conmigo. O sea, Uf, ¿cómo se sentía el niño ahí? uf. Wow, yo no tengo valor en esta cultura. Yo soy una responsabilidad. O sea, me tuvieron para producir y o sea, trabajar. Ujú, Y ahora ujú, esta persona me está diciendo que como él va a luchar por mí. O ujú, sea, era algo como, ujú. ¿cómo se sentiría el niño? O sea, cuando Sí. decía, si uno de estos pequeñitos se pierda, Ujú, ¿verdad? O sea, si uno pierde, ¿no va a ir a buscarlo y dejar los 99? Y yo ujú. decía, siempre lo vemos como en torno en contexto del arrepentimiento y sí, al mismo tiempo, hablando de la niñez, Ujú. que el niño así como que, bueno, si yo fuera esa Sí, oveja perdida, Jesús me saldría a buscar. Dejaría su comodidad, su título como rabí y me sí, saldría a buscar. ¿Verdad? O sea, todo sí, lo que implica. Entonces yo veo, sí, hablando de la masculinidad, creo que es... sí. Y sabes, estoy pensando que está súper de moda todo el rollo de la feminidad empoderada también. Y vemos en ambos casos como un deseo de poder, em, un deseo de que no te machuquen, ¿me entendés? Y me invitaron a un panel hace unos meses de mujeres y era un panel en un ambiente no cristiano. Y yo hice una pregunta. Sí, ok, querés ser una mujer empoderada. ¿Para qué? ¿Para qué? Y los hombres de la misma manera. Por ser hombre, ya por ser hombre, tienen poder. Sí, depende de tu cultura y de la doctrina que enseña en tu iglesia y de cómo es premiado cierto rasgo, ¿me entendés? O lo que sea, ya existe una dinámica de poder desbalanceado. El asunto es para qué querés ese poder. Si ves a Jesús, si ves a nuestro Dios, Él usa el poder con propósito para el débil. Él podía aplastarnos, pero escogió rendir su poder para el bien de los que no podemos salvarnos. Y eso tiene que replicarse y hacer eco en todas nuestras dinámicas de poder, porque yo soy poderosa en ciertos ambientes
y en otros soy débil, y en cualquier manera, cuando el evangelio reina, el poderoso defiende al débil, no a su poder. Entonces, es algo que si un recurso no te lleva a tener ese entendimiento, creo que tenemos que tener cuidado. Sí, totalmente, totalmente. Algo que también como lo usé ahí en el libro, en el libro de Job, yo lo leí recientemente, pero y lo usé como un ejemplo, porque tan interesante, a mí me encanta porque no hay otro libro en la Biblia que demuestra ciertas facetas de Dios como lo hace Job, ¿verdad? O sea, tenemos como tras bambalinas, como Dios en su consejo divino. Y las respuestas, o sea, el reto, y que ves a un Job así atribulado, pero en medio de su tribulación, diríamos en buen chapín, brincón. Ajá, ¿sí? ¿Verdad? Las respuestas de Dios, los discursos Sí. del Señor para responderle son increíbles. Sí, totalmente. Y yo recuerdo el día que yo estaba, este capítulo me costó mucho sobre la masculinidad y leí Job y dice, en Job 38, cuando Dios ya responde, dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. En otras versiones dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Esta palabra, hombre, es usada muchas veces en la Biblia. Bueno, es como ser hombre. Pero pongo aquí, tomando esta historia como una base para entender lo que Dios espera cuando pide que seamos hombres. Muestra tu hombría. Veamos 3 cosas que Job hizo y que podríamos definir como actos de hombría. Porque podemos ver que Job respondió bien, de cierta manera. Ajá. Entonces, Es como que le hubiera dicho sos machito. ajá. Va, ¿te crees machito? A ver. Entonces, pero ¿qué hace Job? Job escucha, Job se hace responsable de sus palabras y acciones y Job se arrepiente. Lo más varonil de este lado de la eternidad, hermanos. Lo más varonil. Y lo que escasea, hombres que escuchen, hombres que tomen responsabilidad sin poner, pero es que tú, sí. Y vemos el Perdóname, contraste entre Adán uf, y Job, y ¿verdad? Que era como un hombre recto. totalmente. Entonces yo digo que pero tan interesante para mí que Dios dice, muestra tu hombría. Es como, ¿qué? O sea, sé como hombre, no pues. lo llama a una pelea. ¿No? No lo llama a una prueba de resistencia. Ujú, exactamente. Sí. O sea, sí, muestra tu hombría. ¡Oh! Aquí está. Aquí está Miguel Ángel con ustedes. Y aquí una sandía con tu frente. Sí. ¡No! Ajá. Que una troca. Jala. Sí. Siéntate, escucha sin interrumpir, reconoce tu falta y luego bienvenido arrepentite. al arrepentimiento. Exactamente. ¿Y Dios cómo responde a la Job? O sea, él multiplicó lo que se le había quitado, ¿verdad? Entonces, por eso digo como, no estoy diciendo que Job era perfecto, pero sí era el argumento así como que no ha hecho nada para merecer esto. Y sus amigos, sí, que no sé qué. Y la verdad que no. Porque no fue porque Job hizo algo, no fue un castigo, pero Dios lo puso en esta encrucijada, entonces me gustó mucho eso. Así que hablando de la masculinidad, yo creo que es momento que entendamos el tinte cultural que tenemos en nuestros ojos de cómo vemos un hombre como hombre y va cambiando, ¿verdad? Porque hace 50 años era de tener un cigarro, Sí, ¿verdad? y una copa de coñac, si tenías plata. Si no, montado en un caballo, ¿va? Sí. Y ahora luce un poco diferente, pero, o sea, tenemos que siempre, nuestra vista siempre va a tender hacia lo cultural y tenemos que elevarla para ver lo eterno. Y no tenemos que adivinar, o sea, la definición de la masculinidad es Jesucristo. Amén, ¿verdad? amén, amén. Gloria a Dios por la verdad que brilla en cualquier época oscura, en cualquier época de confusión y de engaño, aún adentro de la iglesia. El Señor es digno de nuestra confianza y alabanza y le damos gracias a Dios. Y gracias a Dios, David, por tu fidelidad para escribir. Por ese librazo, Hombre en Camino, lo pueden conseguir en Amazon, en todas las librerías grandes que hay en sus países. Llamen y pregunten
si existen ejemplares en su librería local, ayuda un montón. Así que está disponible donde sea que ustedes consigan libros. Y muchas gracias a ustedes, querida audiencia. Siempre estamos para servirles si nos quieren escribir en redes, ¿verdad? En Instagram más que todo. Pero estamos en Facebook también si nos buscan en achlatam.org. Y la verdad que no hemos anunciado oficialmente aquí en el podcast, pero Aisha tiene algo para decirles. Tenemos ya fecha y lugar para la cumbre ACH 2025. Y me atrevo a decir con todo y el título, Cumbre de Religión Pura. Cumbre de Religión Cumbre Pura. de Religión Pura 2025, Ciudad de Guatemala, 21 y 22 de agosto de Ciudad de Guatemala. Así que vengan al sitio web para poder ver los detalles. Vamos a ir nutriéndolo conforme vamos averiguando más detalles. Vamos a poner sugerencias de hoteles, estadía, como cosas turísticas que hacer cerca de la iglesia donde vamos a estar. Gracias a Dios por Iglesia Vida Real, porque nos están prestando sus instalaciones de una manera generosa y maravillosa. De verdad los agradecemos muchísimo y nos vemos entonces en la Ciudad de Guatemala 2025, agosto 21 y 22. Sí, hoy nos mandaron un mensaje de un grupo de amigos de República Dominicana y dice que ya están buscando vuelos para agosto, así que ya se puede. Luego se inscriben ustedes y ustedes no se preocupen, nosotros les vamos a dejar entrar. Ustedes compren sus vuelos, ¿verdad? O sea, sí van a tener que inscribirse, pero si no está la página de inscripción, no se preocupen, la cumbre se va a hacer. David paga. No, perdón, quiero que pague. Pero yo a veces digo, no, es que no me puedo inscribir. Así, no, de ustedes... que la inscripción se va a abrir, hermanos, ustedes con fe, ahí apunten. Y que Dios va a proveer, sí. Sí va a proveer. O sí. Claro que sí. Bueno, pero muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Religión Pura. Nos esperamos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.